Mensajeros de Paz. Un encuentro en el que reflexionaremos sobre el diario acontecer de nuestro estado y nuestro país a la luz de los mensajes del Papa. Buscando la reconciliación y la paz entre nosotros. Comenzamos. Muy buenos días a todos. En nuestro programa Mensajeros de Paz, un servidor, el Padre Mauricio, que me toca moderar estos espacios de diálogo, y quisiera recordar que son espacios donde queremos ayudar a todo hombre y mujer de buena voluntad para poder cultivar nuestra interioridad y poder actuar de la mejor manera en nuestra sociedad. Este programa es la sexta edición y tiene como título Si quieres la paz, sal al encuentro del pobre. Un gusto compartir no solamente con ustedes, un servidor, sino también hoy nos acompaña el presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, Eduardo Maldonado García. Nos acompaña también el subdirector de la Contraloría Municipal de Guanajuato, el señor Felipe de Jesús Ramírez Aguilar. Les paso la voz. Quisiera que pues, la gente de Radio Cristo Rey, de quien verá esta retransmisión, pues también quiere conocerlos. También quien quiere compartir algo con el pobre, pues también nos conoce de manera concreta, ¿no? Y generamos una estima, también un bien espiritual con el otro. Adelante, Lalito. Sí. Hola, padre, muy buen día. Tenga usted toda nuestra audiencia, nuestros radioescuchas. Es un placer el día de hoy podernos contactar por este medio. Tengo la fortuna y bendición de, en estos momentos, contar con la gran responsabilidad y el encargo que me ha hecho la ciudadanía de San Felipe, Guanajuato, un municipio o el municipio más extenso del estado de Guanajuato. Ocupamos el 10% del territorio estatal, con casi 500 comunidades, pero afortunadamente siempre nos hemos encomendado a Dios y trabajando en una aplicación concreta y específica del Evangelio. Quiero comentarle que voy por el segundo año, estoy por concluir, mejor dicho, el segundo año de gobierno en este municipio. Actualmente tengo 3 pequeños hijos. Soy mi esposa, María Isabel García Barrientos. Tengo la gran bendición de aún contar con mi mamá, que ha sido un pilar. Y bueno, padre, tuve la dicha de formar parte de las filas del seminario durante 8 años de mi vida, y una experiencia que pues marcó mi manera de pensar, de vivir, de trabajar y de ver precisamente el rostro de Dios en el rostro humano de nuestros semejantes. Muchas gracias, Lalito. Señor Felipe, un gusto, quisiéramos conocerle. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe de Jesús Ramírez Aguilar, de profesión ingeniero. Voy a cumplir 20 años trabajando en la Contraloría Municipal. Estoy casado, llevo 10 años casado. Gracias a Dios, me ha dado la bendición todavía contar con mis padres, mis hermanos. Mi trabajo se enfoca en revisar las acciones que ejecuta el municipio, como son obras, obra pública, acciones sociales en beneficio de la ciudadanía. Llevamos controles internos y analizamos. No somos, como mucha gente nos percibe, que pudiéramos ser los que castigamos a los servidores públicos. No, más que nada nosotros queremos ser coadyuvantes en la administración, asesores, para que todo se haga con transparencia y que todo el actuar del servidor público y los recursos públicos se apliquen hacia los objetivos y proyectos que van encaminados a la ciudadanía. Ese es un actuar del órgano de control interno del municipio de la capital de Guanajuato, y trabajamos de una manera conjunta con las áreas operativas. Muchas veces nosotros pudiéramos ser
los que les jalamos las orejas, como se dice, a los servidores públicos, pero no es tampoco, tratamos nosotros de que no se nos tome como aquellas personas intransigentes o que nada más estamos para sancionar. Gracias a Dios tengo a mi esposa Josefina, que también trabaja en el área de tesorería, es la asistente del tesorero. Tiene ya cerca de 20 años trabajando también ahí. Ahí nos conocimos, fuimos novios y nos casamos. Muy bien, pues muchas gracias, ¿verdad? Yo creo que este mensaje de paz, tanto Lalito como el señor Felipe, pues creo que también tienen una vocación muy hermosa, el ser familia, y creo que también la familia nos engendra deseos. Y quisiera que nosotros camináramos durante este programa pensando en esto, ¿no? Todos tenemos un deseo de paz, pero para poder generar esta paz, pues tenemos que ver quién no la tiene. Cuando nosotros tal vez tenemos lo necesario para vivir, pues nos sentimos, digamos, integrados, ¿no? El comer, el vestir. Yo ponía unas necesidades, ¿no? La educación, la salud, el comer, el vestir y una vivienda, ¿no? Esto genera pues una tranquilidad y no multiplicará pues a lo mejor algunas dificultades en el entorno. Pero vayamos al deseo, quisiera invitarlos a ver este video que se elaboró para conocer la voz del pueblo, ¿no? La voz populi, a veces le decimos nosotros, para descubrir ese deseo que ellos tienen sobre lo que tiene que ver con la paz. Vamos a escucharles. ¿Cree que en la sociedad en la que vive alguien se interesa por los pobres? Yo creo que no. ¿No? La sociedad nunca se ha interesado por los pobres. Siempre hemos sido esclavos de ellos. Bastante. Conozco varias personas que tienen los recursos suficientes que apoyan a cierta comunidad de falta de recursos y se me hace una buena acción que hagan eso. Casi no. Anteriormente no, ahorita sí ya. Este presidente que tenemos, yo estoy viendo que sí ya estamos un poquito más. Pues a algunas personas nos interesan los pobres. Pues regularmente sí. No, la verdad que no. Lalo, Felipe, la experiencia del sondeo, no sé qué les hace resonar un poco. La pregunta iba direccionada a descubrir si hay un deseo, ¿no? Por lo menos a quien se interrogaba, pero que también en cada uno de ustedes como servidores públicos, también hay un deseo, ¿no? No se quisieran, en la experiencia de que asumen el cargo, ¿cómo experimentan ustedes ese deseo? Los pobres los vemos, los pobres los palpamos, ¿no? Desde sus diferentes facetas, espiritual, moral, físico, pero no sé, en ese deseo, ¿cómo ustedes lo experimentan? Quisiera escucharles. Sí, padre. Fíjese que desafortunadamente, pues sí, somos un país con un porcentaje muy, muy alto de pobreza extrema en muchos de los casos. Sin embargo, aquí solamente cabe la posibilidad de poder salir de esta pobreza, de atenderla cuando hay un compromiso compartido. Un compromiso donde la misma sociedad, el gobierno, en los tres órdenes valga la redundancia, de gobierno, podamos unirnos, ¿verdad? Porque la gran causa de la pobreza, sí, efectivamente ha existido una distancia importante, a lo mejor entre el gobierno y la causa esencial que precisamente es la gente. Sin embargo, al menos desde mi muy particular perspectiva, yo siempre he pensado y siempre lo he aprendido, que el rostro de los pobres es el rostro donde Dios nos pide participar, trabajar y ayudar. Sin embargo, no hay recurso
gubernamental que alcance para acabar con toda la pobreza. No lo hay, no lo hay. Y a veces se han buscado alternativas, se han buscado cruzadas, se han buscado estrategias, pero cuando están mal enfocadas, cuando no hay una correcta coordinación, cuando no hay una asimilación adecuada, también bajo la forma en cómo realmente poder ayudar a los que más sufren, a los que menos tienen, es cuando a lo mejor no cumplimos el cometido. Sin embargo, si todos partimos de pensar en el bien común, de pensar en el rostro de los más pobres, cuando dejamos de lado partidismos, cuando dejamos de lado aquellas cosas que la política tiene, que a lo mejor no son las ideales, porque a veces hay muchos choques y conflictos. Cuando renunciamos a nosotros mismos para entregarnos a los demás, creo que es cuando realmente podemos combatir de fondo la pobreza. Sí, en el municipio procuramos ser un gobierno muy cercano. Tratamos de ver a toda nuestra sociedad, a todos nuestros gobernados iguales. No distinguimos entre los ricos, entre los que tienen, entre los que no tienen, sino para nosotros todos son igual, porque siempre he pensado que no hay hombre rico que no necesite de una persona, pero no hay un pobre que no pueda dar algo. Entonces, ¿cómo lograr entregarle a todos ese grado de satisfacción? Al que no tiene, ¿cómo poderlo llevar a un estado sí, físico, mental, emocional, para vivir mejor? Y al que tiene, ¿cómo garantizar que también él sea capaz de desprenderse de lo que tiene para ayudar a los demás? Entonces, encontrar ese equilibrio, yo creo que es una tarea elemental también de nosotros como gobernados, y siempre pensar en que el rostro humano y el rostro de los pobres, pues es una misión a la cual estamos llamados todos los gobernantes a escuchar, a atender y enfocar nuestro trabajo, nuestra atención y todo nuestro compromiso precisamente en ese rostro. Muy bien, Lalo. Felipe. Sí, como bien lo dice el señor alcalde, no hay recurso público que alcance para atender la pobreza. No se puede negar que en el país, que en los estados, que en los municipios hay pobreza. Sin embargo, dentro de mi experiencia y cuando asistimos a las entregas de obra, hay satisfacción en aquellas personas que fueron beneficiadas, pero también hay inconformidad en las que no fueron beneficiadas de acuerdo al proceso selectivo y a la necesidad básica. Se presentan esas circunstancias y como lo dice el alcalde, o sea, no hay forma de hacer conciencia en la gente para que entienda por qué se dio prioridad a satisfacer a una localidad, una calle en específico, o bien a una familia, porque siempre se maneja el interés político. Siempre está esa percepción del ciudadano de por qué eres del partido que está ahorita gobernando, de por qué eres tenemos muy marcada como ciudadanos y en la sociedad ese tipo de circunstancias. Es una situación muy compleja porque cuando uno va a esas entregas, recepciones de acciones sociales y obra pública, se ven las dos caras de la moneda, y como lo repetía, la queja es ante uno como órgano de control de que siempre investiguemos el por qué se les benefició, cuando realmente nosotros lo único que nos abocamos y que debemos de cuidar es que el recurso se esté aplicando correctamente. El recurso siempre va a faltar para atender esas necesidades básicas. La gente que cuenta con recursos dentro de esas zonas cercanas, que se ve y se palpa notoriamente las condiciones de vida, es muy cierto. ¿Cómo hacer conciencia en esas personas que tienen para poder apoyar? Es algo complejo. Se han intentado aquí en Guanajuato capital hacer inercia con las iniciativas privadas para dar apoyos a esas localidades, zonas de atención prioritaria, o bien localidades en las que se encuentran no ubicadas de acuerdo a lo que marca el CONAVAL como pobreza, pero sí se tienen identificadas con carencias. Se ha tratado de trabajar con iniciativas privadas, se enciende la llamita, pero muchas veces se apaga. No se continúa con ese proceso
por la situación como lo marca el alcalde. O sea, como sociedad y como valores sí nos falta bastante. Y como servidores públicos, unos tenemos amor por la camiseta y a lo mejor otros les gana ese partidismo que existe como tal. Sí, yo creo que por ahí en uno de los textos sagrados que pues, la Iglesia continuamente profundiza, hay un principio, por ahí el Papa Francisco, en uno de sus documentos, comenzó a trabajar lo que se llaman las jornadas en favor de los pobres. Inmediatamente en esa jornada decía un principio antiguo, estamos hablando de más de 2000 años, que decía, tiende tu mano al pobre. Y cuando observamos al pobre, ya en la práctica donde ustedes como servidores públicos se van dando cuenta que siempre hay muchas vicisitudes, ¿no?, que atender. Apenas volteas a un área de satisfacción, ya surge otra. Y no porque no exista una atención, prioridades va a haber muchas para poder entonces satisfacer esas vicisitudes. Y creo que en el fondo, tanto ustedes como un servidor, pues buscamos que la persona pues se respete su dignidad, ¿no? O sea, que tenga un espacio digno, que tenga los elementos para poder llevar a cabo lo que significa ser humano en una sociedad. Pero ya yendo un poco a las áreas de su servicio público, quisiera comenzar invitando a Lalo, presidente, y decirle cuáles son los principios, los juicios y las directrices de acción que tal cual, a lo mejor como presidente ahí en San Felipe, pero también la experiencia de del compartir con otros presidentes municipales en nuestra arquidiócesis de León, pues hace que ustedes impulsen a todo su equipo de trabajo y que también impulsen, ¿no?, a la ciudadanía. Comparto aquí con el señor Felipe, una vez me encontré al presidente Lalo en una de las comunidades, por ahí en las comunidades de La Quemada, y de repente era muy peculiar la forma. Me tocó escuchar algo, ver cómo compartía con ellos, pero me hacía pensar, hay algo que le mueve, hay algo que mueve al presidente, que en el fondo pues son principios, son juicios, son directrices en los cuales hay que hacer algo por el otro. O sea, no puedo verme desprovisto de algo que me toque en mi servicio, ¿no? Son 2 años, faltan, ¿qué resta, Lalo, de servicio? Poco, ¿no? Sí, un año, padre, menos un año, sí. Quisiera ver cuáles son esos principios, ¿no? Porque ustedes se reúnen, toman decisiones y cada una de las comunidades que nos estaban, que eran bastantes, también necesitan una descarga, una mano que le podamos tender. Lalo. Sí, gracias, padre. Fíjese que es muy curioso, usted y yo compartimos muchos años de nuestra infancia y juventud en el mismo centro de formación, y me da mucho gusto ver cuando usted recorre todo el municipio, porque lo encuentro por todos los extremos de San Felipe, y San Felipe es muy extenso, ¿verdad? Lo he encontrado en muchos lugares, y qué curioso cómo la vida nos va acomodando. Efectivamente, siempre he pensado, y eso lo llevo a nuestro plan municipal de desarrollo para San Felipe, a nuestro programa de gobierno, a cada una de los elementos de planeación que realizamos y a cada una de las estrategias de gobierno, siempre estamos pensando en la persona. El valor de la persona, su dignidad, el cómo fortalecer una atención integral para el ser humano, para convertirlo realmente en persona, con todo el respeto a sus derechos, con darle la capacidad, el desarrollo de su potencial, darle los instrumentos para que alcance plenitud en su desarrollo, para que al final del día termine siendo feliz esa persona y pueda mejorar su calidad de vida. Ese es uno de los ejes. Encontrar, ¿sí?, el modo de siempre mejorar la calidad de vida de las personas, pero sobre todo nos mueve la dignidad de las personas. Trabajamos bajo el enfoque de la persona, de la comunidad y, por supuesto, de las familias. Persona, familia y comunidad son los 3 elementos esenciales que imprimimos a nuestro gobierno, y cabe hacer mención que el gobierno del Estado también los ha considerado. Entonces nosotros nos vinculamos con los otros órdenes de gobierno, pero sin descuidar en lo absoluto la dignidad de las personas. Es lo que más nos mueve. Y recuerdo mucho
algunas frases, ¿verdad? Y particularmente aquella que dice, si la montaña no va a ti, tú ve a la montaña. Y así es que nosotros recorremos, y me doy la tarea de recorrer todos los días 2 o 3 o 4 comunidades, ir a donde efectivamente esté esa necesidad, ir ahí donde la gente requiere ser escuchada, estar ahí donde existe el problema social, donde existe la necesidad, donde está la pobreza, donde tienen el deseo de progresar. Bueno, pues ahí vamos a sumarnos, ¿sí? Y la mayor fortaleza, yo siempre he pensado, de cualquier gobierno es la cercanía con la gente, ¿sí? Cuando la gente muchas veces sí requiere algo material, pero sobre todo requieren atención, ¿sí? Requieren quien los escuche, y no solamente de oídos, sino quien los escuche realmente de corazón, con la mente, y sobre todo que aterricemos en cosas específicas, alguna estrategia para poder atenderlos y subsanar sus necesidades. Muy bien, gracias Lalo. Señor Felipe, en la experiencia ya como subdirector de la Contraloría Municipal de Guanajuato, tiene la cercanía con los proyectos. Están los principios, desde los principios en el trabajo elaborado de colaboración, pues les toca a ustedes, digamos, nos decía usted, ¿no?, supervisar lo que se está haciendo, pero cuando llegan a sus manos los proyectos, un proyecto, no sé, de alguna de las, cuando compartía lo invitaba, de las comisiones, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo en momentos ven que esto sí es proyectivo en favor del otro? ¿Cómo en momentos, no sé si nos pudiera asumir alguno de los proyectos que a lo mejor se realizan y que se están realizando en los diferentes municipios, pero a veces la gente dice, pues, ¿cómo se hace todo ese proyecto? Ahorita iremos al sondeo de la gente y veremos cuánta falta de cercanía al conocer los proyectos, ¿no?, que se están haciendo en el gobierno. Sí, efectivamente, es palpable los proyectos que genera el municipio. Muchos nacen de una acción que implementó el actual gobierno, de un día ciudadano, un día de la semana lo consideran ciudadano. Anteriormente era afueras o en un lugar específico en cabecera municipal. Ahora actualmente se asiste a las localidades, hacia allá van los servidores públicos, escuchan las necesidades de los ciudadanos y de ahí nacen los proyectos. Se trasladan a lo que se llaman las comisiones, hay comisiones ciudadanas, el ayuntamiento, como no me dejará mentir el alcalde, también hay que dentro del cuerpo edilicio, a efecto de atender y evaluar todos los servicios municipales a los que está obligado a otorgar la administración pública, se plasman en proyectos. Por ejemplo, hay un eje estratégico que es en materia, como un objetivo en materia de paz, que es un eje de desarrollo sustentable. Ahí podemos hablar de las famosas estufas ecológicas, pisos firmes, techos, que son en coinversión con el Estado. Anteriormente también se bajaban recursos desde la Federación para implementar o dar fuerza económica a los proyectos que se planeaban. Desgraciadamente ahorita por parte de la Federación no han bajado recursos. Me ha tocado vivir distintas etapas con distintos gobiernos y no se han bajado en la actualidad. Nosotros, al momento de que revisamos la acción o los acompañamos en el proceso, verificamos que en todo momento los recursos públicos encuadren en aquellas zonas y que el beneficio no nada más va a ser para aquella zona de pobreza extrema, familia de pobreza extrema, sino va a beneficiar en su entorno a todos los que por ahí pasen al utilizar esa vialidad. Puede ser vehículos o un camino vecinal o un camino que conozca otros barrios o calles dentro de un polígono contiguo o X circunstancia. Nosotros en la Contraloría Municipal se cuenta ahorita con una acción para medir ese impacto a través de consultas. Es otra área la que lleva esa acción para, como órgano de control interno, también ir midiendo la satisfacción del ciudadano en el actuar del desarrollo administrativo.
nosotros, básicamente nuestro trabajo como tal es que las especificaciones técnicas de un proyecto de obra pública sean para que la vida útil de esa obra sea por los 10, 15 años, de acuerdo a la calidad del material con la que se está proyectando. Que los calentadores solares, los cuartos dormitorio que se les otorgaron a los beneficiarios, sean utilizados para eso. Dormitorios, y que no sean utilizados como bodegas o como gallineros, que en unas ocasiones lo hemos detectado. Hacer conciencia, hacemos mucha conciencia en el beneficiario cuando asistimos a los procesos de entrega-recepción, para que cuiden todas esas acciones que el municipio realiza en beneficio de ellos. Nos ha tocado ver que se entrega la obra, pasa un año, la obra no está barrida, la obra no está limpia. ¿Por qué? Por falta de integración de la comunidad para también querer esas acciones que está haciendo el municipio en favor de ellos. Y el actuar de nosotros como órgano de control es incentivar a que esos comités vecinales mantengan en condiciones óptimas de limpieza las obras o las acciones que se les están entregando. Ese es nuestro actuar, padre, es más que nada hacer conciencia, y ya el analizar el proyecto en beneficio de, es a través de la satisfacción que se mide en los beneficiarios como tal. Esa es nuestra actividad, esa es nuestra acción, porque anteriormente se les otorgaba un beneficio y el beneficio ya lo estaban vendiendo los beneficiarios, de acuerdo a nuestra cultura ciudadana. Nos había tocado ver ocasiones que el cuarto dormitorio lo tenían utilizando para otra actividad muy distinta. Ahora ha tomado medidas el gobierno del estado de que en esas acciones sociales, si no se utiliza el bien para lo que fue objeto de, se les va a cobrar a aquellas personas que no lo destinaron al objeto del programa. Entonces realmente palpamos nosotros que el beneficio sea en favor de, y que el beneficiario haga conciencia del uso adecuado para que se le va a dar. Sí, creo que quien nos escucha en nuestro programa vemos cómo desde la parte del alcalde, el presidente municipal, hacia alguna de las áreas, en este caso de la Contraloría, pues se van viendo los proyectos en favor de estos tres elementos que mencionaba Lalo, presidente, ¿verdad? El tema de la persona, la comunidad y la familia, que ahí es donde pues están los pobres, ¿no? Ahí es donde experimentan, digamos, su vida, una vida, sonaba el adjetivo fuerte, ¿no? También en la iglesia se da un título así, la pobreza extrema, ¿no? O la miseria. Quisiera que ahora iremos bajando un poco más el tema de la opción y veamos cómo la gente, la Vox la Vox Populi, va entendiendo estas opciones acerca del pobre. Vamos a presentarles otras entrevistas que se hicieron en el sondeo y veamos hasta dónde pues llega esta experiencia de atención. A veces falta esta toma de conciencia, como bien lo mencionan los dos, ¿verdad? Esta participación comunitaria. Vamos entonces a escuchar lo que dice la sociedad, digamos, en estas pequeñas entrevistas que se hacen. ¿Sabes si la iglesia y el gobierno ayudan a los pobres? Pues en lo que a mí está, pues yo no le podría contestar bien esta pregunta porque yo nunca he recibido ayuda de ninguno de los dos. En algunas cosas sí, no en todo. No, pero mi papá trabaja en el seminario mayor y me doy cuenta porque él me cuenta sobre algunas acciones que hace la iglesia para ayudar a los que no tienen recursos suficientes para tener una buena vida. Y eso se me hace un gran gesto por parte de la iglesia. Del gobierno no sé mucho, porque supuestamente en la publicidad hacen que ayudan, pero pues no sé bastante acerca de ese tema. El gobierno sí, me consta, y la iglesia no sé. Pues unos sí y otros no.
Pues ahí está dudoso. Sí, pues ahí hay dudas. Si nos detenemos un poco a lo mejor en la forma de las personas que comparten, vean, ¿no? Como a veces está un poco polarizado el tema de los sujetos, digamos, responsables, ¿no? Como comunidad que somos, tanto el tema del gobierno como la iglesia, pues sí nos implica, ¿no? Que a lo mejor no es que, digamos, nos vean con nuestra bandera de que hacemos caridad, ¿no? No es tanto un proselitismo, pero yo creo que hay mucho que se hace. Y esto que se hace también es necesario que contagiemos a las nuevas generaciones, ¿no? Por ahí, si ustedes notaron, uno de los jóvenes de las entrevistas, un poco percibe, ¿no? Percibe, todavía el joven percibe porque a lo mejor se suma a las fuentes de información que se hacen en los diferentes canales, ¿no? A través de las redes o inclusive a través de estas formas sociales. Pero yo invitaría a que, creo que en el fondo, cuando se mencionaban algunos elementos de que atender al pobre puede haber algunos intereses que no son propios de la búsqueda del bien al pobre, yo invito nada más, ahorita profundizaremos en las preguntas que realizaré a ambos, creo que sí hay que dedicarnos a esto. Yo creo que la atención a los pobres ya, o sea, decía el presidente Lalo, sí es importante que somos un país pobre, por lo tanto ya no podemos cerrar los ojos y decir que no va a pasar nada, sí va a pasar y está sucediendo cada vez situaciones más complejas. Yo diría, dentro del mensaje que yo estudié y preparé, a mejor a veces decimos que no hay tiempo para atender al pobre, ¿verdad? Segundo, juegan muchos intereses personales. Me atrevería a decirlos a veces egoístas y a veces de visiones muy cortas por el tema de la formación de quien a lo mejor vive en la comunidad o tal vez es responsable de algún servicio. También algunos proyectos, yo hablo en el tema de la iglesia, a veces se tienen proyectos pastorales y se olvida de los pobres, ¿no? Que también hay que desligarse de esto. Y finalmente, puede suceder que cuando estamos tal vez, no sé, siendo sacerdote de una parroquia, siendo un servidor público, el que sea en cualquier de los servicios, nos podemos desencarnar. O sea, nos olvidamos de que somos personas, como bien lo mencionaban ustedes ya de manera concreta. Yo invitaría a cada uno de ustedes, sé que hay cosas concretas, sé que nos van a plantear cosas que pueden provocar el atender al otro, también nos harán salir de un sentirnos bien para ayudar al pobre, sino una actitud constante de solidaridad y también pues invitar a los demás a participar. Creo que es algo urgente entre nosotros. Plantearía primero, Lalo, presidente, ¿cómo en momentos se experimentan estas acciones de solidaridad y subsidiar al que más necesita? Hay recursos que se pueden bajar del gobierno estatal, hay cosas que a lo mejor en la hipoteca de las personas, de algunas instituciones que se tienen cercanas al gobierno, el mismo recurso del gobierno, pueden hacer algo por los pobres. ¿Cómo entonces se bajan esos apoyos para decir al otro, yo te quiero ayudar? Ponías actitudes y que también el señor Felipe nos decía, escuchar, captar, ser conscientes de que hay algo que podemos hacer. Y creo que son 3 años, por lo menos en el servicio que se da como presidente, como subdirector también son 3 años. Entonces, Sí, se van rápido las semanas. Estamos hablando de que son menos de 200 semanas que estamos en la labor, poquito menos, y nos toca trabajar en favor. Entonces, lanzaría primero a Lalo, ¿cómo se baja ese apoyo y cómo en momentos lo empiezas a proyectar con todo el equipo de servidores públicos o cómo lo hace un presidente en el espacio donde tal vez le toca dar eso al otro? Sí, padre. Bueno, existen los 3 órdenes de gobierno, el orden federal, a quien le toca implementar políticas públicas como tal para generar condiciones de desarrollo y particularmente para combatir la pobreza. Y constantemente vemos cómo el presidente de la República habla de programas sociales, entre ellos el programa de adultos mayores, el programa para personas con discapacidad, el programa para jóvenes construyendo el futuro, las becas Benito Juárez, hay un programa que se llama Sembrando Vida. Bueno, esos programas bajan directamente a la ciudadanía. Desafortunadamente, el universo de atención, pues a veces se ve limitado, ¿verdad?
Sin embargo, yo creo que aquí es un exhorto al gobierno federal a que siempre se busque una correcta coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. ¿Para qué? ¿Sí? Para poder darle la orientación adecuada. Es poco el recurso que hay, pero si le damos una correcta orientación, creo que lo podemos multiplicar. Es decir, la señora María tiene más de 70 años. Sí, efectivamente requiere un apoyo económico, pero la señora María también requiere tener agua potable. La señora María también requiere tener electricidad. La señora María también requiere tener una vivienda digna. Pero la señora María también puede vivir mejor si su calle está pavimentada. Pero la señora María puede vivir mejor si le ayudamos a que ella tenga un huerto de traspatio, por ejemplo, que tenga gallinitas en su corralito. La señora María también puede vivir mejor si le mandamos una atención por parte del DIF municipal que estimule todavía a través de ejercicio, de terapias, de charlas y de atención su vida. Sí me doy a entender. Si trabajamos con estrategias aisladas, esto no funciona, pero si todos nos conjuntamos para que la señora María, que esa es nuestra verdadera meta, viva mejor, sí, pues hay que aprender a entregarle adecuadamente todos esos apoyos. En San Felipe trabajamos bajo 5 ejes estratégicos. San Felipe humano, donde les garantizamos o buscamos garantizarle, porque hay mucha gente que no tiene los servicios básicos. Hay gente que todavía tiene que trasladar cargado en hombros agua para tomar, agua para sus servicios, cargarla en burritos y caminar kilómetros y kilómetros para poderla llevar hasta sus hogares. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Garantizarles agua potable a la gente. Hay gente que todavía al día de hoy no tiene energía. Tenemos que llevarle electricidad hasta sus hogares. Hay personas que viven en comunidades muy grandes donde no hay servicios de drenaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar recursos a través del gobierno del estado y del gobierno federal. Yo les voy a platicar ahorita, por ejemplo, tengo una región que está en un extremo de San Felipe, donde colindamos con León, Guanajuato, y con León y con Guanajuato capital. Con Guanajuato, el municipio como tal. En esta zona son cerca de 25 comunidades que no tienen agua, ¿sí? Pero tocando puertas con el gobierno estatal, con el gobierno federal, ¿sí? Llevamos 2 años y afortunadamente hasta ahora un proyecto si digo una cantidad que es lo que vale el proyecto, es una cantidad de 50 millones de pesos, lo que requeríamos para garantizarles agua. Bueno, pues afortunadamente, coordinándonos adecuadamente, ¿sí? El día de hoy puedo decirles que ya vamos a comenzar la construcción de este proyecto para que en muy pocos meses la gente pueda tener en la puerta de sus hogares, al interior de sus casas, agua potable. Entonces, cuando hay una correcta coordinación, cuando hay sensibilidad ante estos proyectos, ante estos retos monumentales, pues son retos muy grandes, pero cuando todos trabajamos juntos se convierte en una realidad. Entonces, desde San Felipe Humano les garantizamos o procuramos garantizarle a la gente que cuente con los elementos indispensables para vivir mejor, ¿sí? Asimismo, les llevamos vivienda a quienes no tienen vivienda, les llevamos un techo digno a quienes viven todavía en casitas de techos de lámina o de cartón. Ahí es donde estamos presentes. A las personas les garantizamos que tengan, por ejemplo, quienes viven en el campo, que tengan la posibilidad de tener un fogón ecológico, por ejemplo, ¿no? Un calentador solar que de verdad se convierte en una fortaleza importante porque les ayuda en su economía, nos ayuda a generar estrategias de sustentabilidad y les mejora la calidad de vida. Y en ese mismo sentido, tenemos otro eje que es San Felipe educado e innovador. Siempre he pensado que en gran medida el nivel de pobreza se convierte en un estado mental, ¿sí? A veces en algunos lugares me ha tocado llegar y los niños crecen con la idea de que nacieron pobres. Tienen que vivir pobres y pobres llegarán hasta el final. Esa es la idea en muchos lugares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarles el chip. Sí, pero ¿cómo? A través de la educación. Decirle, bueno, te tocó nacer en una situación de pobreza, pero ahora tenemos que garantizarte los medios, pero sobre todo tú, ¿sí? Debes ser consciente y empoderarte y garantizarte un proyecto de vida, darte los elementos necesarios para que salgas de esa pobreza, ¿sí? Y ahora te conviertas en un facilitador de desarrollo y de progreso de tu comunidad. Entonces, el hecho de que a través de la educación, ¿sí? Debemos alcanzar la verdadera transformación, ¿sí? Y una verdadera transformación de mente,
¿sí? Y de espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros también buscamos. Por eso, primer eje, San Felipe Humano; segundo eje, San Felipe Educado e Innovador; ¿sí? El tercer eje, hablamos de San Felipe Tradición y Progreso. No podemos desvincular cada acción de gobierno, ¿sí? Perdiendo las raíces, sino más bien, desde lo que somos, desde lo que tenemos, ¿sí? Cómo poder potencializar el desarrollo y el crecimiento de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. De tal manera, ¿sí? Que si la familia se ha dedicado a trabajar el campo, pues tenemos que dar herramientas para que aprendas a vivir mejor. Si antes sembrabas maíz y sacabas media tonelada de una hectárea, pues ahora te damos las herramientas y ya estamos logrando que las personas que sacaban 500 kilos, ahora saquen 10 toneladas de maíz. Es una ventaja muy grande, ¿sí? Aquellas personas que tenían un ganado de muy poca rentabilidad, el día de hoy tienen ganado de primera clase. Y el ganado come exactamente lo mismo. Una vaquita que no es de calidad, come lo mismo que de una que es de calidad, pero su nivel de rendimiento es muy, muy diferente. Le lanzamos darle semillas, darle fertilizantes, darle las herramientas necesarias. ¿Para qué? Tenemos una meta, ¿sí? Al menos desde nuestra visión. Si queremos, ¿sí?, realmente ayudar al pobre, vamos a luchar, y estamos luchando todos los días para garantizarle alimento en la mesa, ¿sí? ¿Y cómo debemos garantizar alimento en la mesa? ¿Sí? Dándole las herramientas necesarias para que ellos sean productivos. Darle las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar, para que ellos, tengan mayores oportunidades de desarrollo y de crecimiento. No hay dinero público que alcance para combatir la pobreza, pero cuando se empodera a la gente, cuando se le dan las posibilidades, la gente lo hace multiplicar. Si les damos 1,000 pesos, que ellos nos ayuden a convertirlo en 5,000 para ellos mismos, ¿sí? Entonces, a través de la educación, a través del fomento económico, otro elemento, otro eje de gobierno es San Felipe Sustentable, hablar de la sustentabilidad. Tenemos el firme compromiso de inculcar a la gente que somos habitantes del mismo mundo, que por lo tanto no nos lo debemos acabar, ¿sí? Que debemos hacer uso adecuado de nuestras sierras, ¿sí? En algunos lugares donde todavía hay zonas más boscosas, ¿sí? Donde debemos aprovechar y cuidar el suelo, el agua. Entonces, ¿cómo dar un correcto tratamiento a los residuos sólidos, a la basura? ¿Sí? ¿Cómo lograr que no tiremos basura en cualquier lugar para que no contaminemos el agua, ¿sí? Para que no contaminemos el suelo? Entonces, ese es un trabajo constante donde requerimos de la participación de la gente. Entonces, nos damos cuenta cómo el hecho de pensar en un gobierno humano está ligado a un gobierno que sea sustentable, a un gobierno que a través de la educación realmente alcance una verdadera transformación. Y finalmente, todo gobierno debemos estar pensando siempre en que la ley es la que rige nuestro actuar y que por lo tanto nadie debe estar por encima de la ley. Todos en torno a lo que establece nuestra Constitución, a lo que establecen las leyes que de ellas emanan, a lo que establecen los reglamentos, ¿sí? Los bandos de policía. Entonces, es indispensable que todos que nos regimos por la ley. De tal manera que cuando actuamos, ¿sí?, con un verdadero sentido de amor al prójimo en el marco de la ley, es cuando podemos realmente hablar, ¿sí?, de que un gobierno está cumpliendo con su misión. Muy bien. Si comprendemos, yo creo que esa experiencia que nos comparte presidente Lalo, creo que son formas muy concretas, ¿no?, que ustedes van realizando con todos sus servidores públicos. Y creo que nos pone una perspectiva de que sí hay algo que se hace, hay algo que estamos haciendo, todos podemos hacer algo, ¿no? Y cada quien desde el servicio y cada uno, ¿no?, que nos pone a operar al interno de la comunidad, al interno de la familia, ¿no? Hay algo que vinieron a compartirnos, pero yo también quiero compartir cómo lo ha hecho, ¿no? Creo que es algo también muy significativo. Subdirector, usted recibe algunos papeles, me imagino, por la parte del trabajo, le toca ver los proyectos que, en este caso, un presidente municipal realiza, tal vez en el lugar donde usted está otro presidente municipal, pero si nos pudiera platicar, y en la experiencia vivida, Lalo nos decía cómo coordinar las comisiones, estos ejes de gobierno, y que en el fondo es atender al pobre. La pregunta es, dentro de esos proyectos y programas, por ejemplo, usted, el orden para atender al pobre, sabemos que el pobre tiene muchas facetas, que lo hemos mencionado, pero cómo en momentos
dar a conocer esos proyectos, cómo en momentos descubrir que tú existes, cómo en momentos ponerle un orden a la atención, digamos, coordinada e integral de lo que el otro necesita, ¿no? Desde el trabajo, el servicio que usted hace. Como bien lo dice el señor alcalde, hay una obligación de ley de dar a conocer públicamente un programa de obra pública. Se tienen que poner letreros informativos también de aquellas acciones que se están realizando. Eso es una forma de dar a conocer también a la ciudadanía lo que se está trabajando. En el municipio de Guanajuato, el alcalde también implementó 5 ejes estratégicos y esos debidamente ya establecidos fueron trabajados y proyectados por las distintas comisiones y por las distintas direcciones de área para ser aplicados. Y como bien lo citan, nosotros recibimos el producto para en su momento verificar que el cumplimiento de la norma se haya cumplido a cabalidad, teniendo plena apertura también en aquellas personas, por ejemplo, como lo decía el alcalde, techos dignos. Muchas veces en esas zonas son casas de cartón y podemos decir, tiene más necesidad de la casa de cartón que donde pusieron el techo digno, pero para tener un techo digno, ¿qué debemos de tener? Muros, castillos, y no los hay, y muchas veces es una también de las situaciones de la gente que dice, tenía más necesidad Juan que Pedro, pero lo que no ven es que hay reglas de operación que muchas veces nos sujetan a no dar el apoyo en su totalidad a la persona que vive en una casa de cartón, que a una casa mejor sí tiene un techito ya más firme y no como los de lámina de asbesto que anteriormente se trabajaban y que muchas veces se siguen trabajando a través de los programas sociales. En ese sentido, nosotros, platicando con el director de Desarrollo Social, que es el que tiene más contacto con la ciudadanía, y así como con el director de Obra Pública, cuando el recurso público municipal, muchas veces el alcalde lo ha destinado a ese tipo de programas, no tanto con invertirlos con los recursos federales, con las aportaciones con las que cuentan la mayoría de los municipios para atender el rezago social. Muchas veces hay recursos propios de aquellos ahorros o remanentes que se dieron dentro de la gestión para aplicarlos en ese tipo de zonas. Puede ser un poquito más abierto ese recurso al ser propio para efectos de apoyar a ese ciudadano que realmente carece de esa necesidad y que ahora sí, por el hecho de no haber tenido sus bardas, se le pueda apoyar en construirle su cuarto como tal, con recurso propio. Nosotros, como lo hemos dicho, nos llegan los proyectos y nuestra obligación es volver a ver la satisfacción del ciudadano. Analizar que el servidor público se haya apegado a las reglas de operación, que el proyecto cumpla con aquellas especificaciones técnicas en calidad, en mano de obra, todo lo necesario que un constructor debe de cumplir con esas circunstancias. Que el proceso licitatorio se haya llevado a cabo cumplimiento de la norma, que se hayan publicado en la página de internet, claro, respetando siempre la ley de transparencia, cubriendo los datos personales, pero siempre eso es dentro de ese marco de legalidad, es nuestro actuar. Y como lo he venido citando, como auditores podemos ser muy cuadraditos, porque la norma así no lo establece, pero también dentro de la personalidad como servidor público y como auditor, y a plena plática y diálogo con el servidor público que llevó a cabo la acción, se puede llegar a ser flexibles y que esos recursos sigan en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, nosotros, esos proyectos siempre son evaluados, así, bajo normas ya establecidas, pero realmente como servidores públicos sí cuidamos que la satisfacción por las cuales fueron implementados y que esos ejes estratégicos que estableció el presidente municipal lleguen a la satisfacción del ciudadano. Es una de las funciones también como órganos de control que tenemos y que vuelvo a repetir,
es medir esa satisfacción del servicio público ante la ciudadanía. Bien, pues muchas gracias. No creo que si en el fondo vamos un poco aplicando la cercanía, como decíamos al principio, si quiere la paz, sale al encuentro, ¿no? Todo ha sido un proceso como lo hemos venido escuchando con ustedes. Y quisiera un poco, el tiempo nos apremia, sé que teníamos elaboradas por ahí 4 preguntas. Vayamos a la última para poder generar una conclusión, pero antes quisiéramos escuchar una pregunta más que se lanzó a la Vox Populi y ver que ellos cómo van asimilando de dónde surge la pobreza, cómo en momentos se experimenta en la vida concreta, ¿no? ¿Qué van sufriendo ellos? Y que también ustedes pues van buscando una respuesta de este servicio que dan. ¿Qué problemas cree que nos deja la pobreza en el municipio y en el estado? ¿Qué problemas? Pues a veces es la delincuencia. Delincuencia. Pues por ejemplo, tanto desempleado que hay ahorita, tanta gente, tantos niños que no tienen ni qué comer. Por ejemplo, en las escuelas, ahorita que iniciaron, ya ve que muchos no cuentan con internet, sus celulares se les termina pronto su crédito y todo. Los padres pues que no tienen trabajo y no tienen un apoyo ahorita económico para salir adelante, y menos ahorita con lo de la pandemia, está peor. Entonces yo creo que por parte del gobierno sí deben de apoyar más a la gente, sobre todo a los niños. Bueno, mucho desempleo, pobreza, pues gente que no puede trabajar. Pues yo aún sigo viendo, sí, pobreza, porque hay muchas personas que a veces no tienen ahorita por lo de la contingencia pueda que sea, pero fuera de eso sí hay pobreza todavía, porque hay personas que no tienen ni para llevar un taco a la boca. Pues hay muchos problemas, ¿no? ¿Cómo cuál? Que no nos dejan a vender por aquí, nos quitan, ¿verdad? Venimos a comerciar a ver qué Dios nos socorre, pero a veces los inspectores no dejan. Bien, por ejemplo, ya en la experiencia concreta, en el documento que por ahí nos tocó compartir del Papa, saco nada más algunos elementos muy rápido. Sabemos que muchos de los gobiernos pues se va teniendo una deuda externa para poder satisfacer algo que es inmediato, ¿no? Y que se tomó alguna decisión concreta, pero a veces genera pues más pobreza porque no alcanzamos a pagar, ¿no? Inclusive a veces no se van haciendo algunas condonaciones pues para poder satisfacer lo que surgió de nuevo. Otro elemento es, se genera la violencia y el crimen, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso que todavía hay quien se suma a este tipo de situaciones pensando que estando en algún grupo delictivo o poder vender drogas se quita pues la experiencia de ser pobre, ¿no? Que tener más medios, cuando en realidad creo que a veces nos empobrece más desde el tema de la educación, una espiritualidad sana. También el tema de la migración. Tal vez dicen, pues nosotros, de hecho, en uno de los municipios, en este caso el presidente Lalo, pues le toca ver esta parte, ¿no? A veces corremos del municipio pensando que vamos a quitar la pobreza de nuestra familia, pero los pobres siguen estando ahí, ¿no? O sea, faltó algo hacer ahí, una correlación con con esa persona hacia donde el momento se elabora y finalmente la miseria. Hay cosas que también van generando más pobreza. La pregunta para ambos con la que quisiéramos también cerrar, después haremos una conclusión, es, presidente Lalo, ¿cuáles son las cosas que usted va percibiendo dentro del trabajo de los servidores públicos donde se cerciora que realmente se está trabajando con los pobres, ¿no? Escuchamos a la gente y dice, pues vemos los efectos, ¿no? De que hay pobreza, porque hay violencia, entre otras cosas, pero en momentos cómo se va cerciorando usted que en realidad estamos atendiendo, ¿no? Que estamos haciendo algo por el otro, ya de manera muy personal. Bueno, yo palpo esto, sé que recorre los municipios que nos hemos encontrado en sus comunidades en el municipio y nos hemos encontrado por ahí, ¿no? Y me imagino que esas visitas son en sábado, siempre me lo he encontrado sábados por la tarde, digo, ¿hay quien trabaja los sábados en la tarde de algunos servidores públicos? Pues sí, hay quien trabaja. Entonces y hay quien lo hace en su casa, a través de la oficina, pero es para el bien también de la comunidad. Entonces, presidente Lalo. Sí, padre, muchas gracias. Pues efectivamente,
es aquí donde se requiere generar un vínculo estrecho entre la sociedad y el gobierno. ¿Por qué un vínculo estrecho? Es muy significativo en lo particular cuando me llega algún líder social o cualquier ciudadano y me dice, señor presidente, quiero informarle que en tal calle, en tal comunidad, en tal domicilio, hay una persona adulta mayor enferma que requiere su apoyo. Ah, caray, ¿sí se dan cuenta cómo la sociedad se convierte en los ojos, en los oídos de un gobierno? Ahí es donde nosotros inmediatamente atendemos. ¿Por qué? Porque seguramente nuestra visión, por más que queremos, por más que nos esforzamos, a lo mejor no alcanzamos a ver los pequeños detalles. Pero cuando la sociedad nos dice, cuando la sociedad se compromete, nos apoya, pues podemos llegar más al rostro del pobre, ¿no? Ahí donde se requiere de nuestra presencia, de nuestra participación y de nuestra colaboración. De igual forma, nosotros hemos optado por una estrategia donde decimos, la pobreza se combate con trabajo. Y es por eso que le llevamos trabajo a la gente. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo, en nuestro México y concretamente en nuestro estado y municipios, le llevamos empleo a la gente y estamos transformando las comunidades con la misma colaboración y participación. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Hay comunidades que han estado esperando por más de 50 años que se les haga un camino pavimentado. ¿Sí? Bueno, yo les comento a la gente, no tenemos suficiente recurso, pero en estos momentos ustedes necesitan empleo. ¿Qué les parece si generamos la oportunidad de que ustedes reciban algo, trabajan, colaboran, nosotros aportamos material, ¿sí?, de construcción y ustedes material de la región y construimos caminos? Y un camino para la ciudadanía significa progreso en salud, en educación, en empleo. Ahora las empresas podrán ir por esos muchachos con mayor facilidad hasta sus hogares, hasta sus comunidades, de tal manera que debemos ser facilitadores del desarrollo y del progreso. No esperemos que siempre sea el gobierno el que nos entregue un cheque, el que nos dé un sobre con recurso de algún apoyo, sino más bien también el gobierno debe ser facilitador de un progreso permanente, un progreso que trascienda el hoy y se convierta en una realidad del mañana. ¿Sí? Y esa es una tarea. En estos momentos hemos estado construyendo, por ejemplo, cerca de 15 caminos, pero a base del trabajo y colaboración de la gente. Además de la inversión que realizamos de manera obligatoria, sino más bien cómo con la gente hacemos rendir el recurso. El ingeniero, que es nuestro contralor municipal en la ciudad de Guanajuato capital, me ayudará a entender. Imagínense, nosotros con un 1.5 millones hicimos 10 tramos de caminos. Si él escucha ese monto, va a decir, con 1.5 millones se hace uno. ¿Y usted por qué hizo 10? Hice 10 porque la gente participó, porque la gente fue generosa, porque la gente colaboró, porque dio su material de la región, dio su tiempo, hizo un esfuerzo y nosotros fuimos facilitadores de la organización social y colaboramos con nuestro granito de arena. Entonces, cuando hay esa disposición de la ciudadanía y esa ese modo de organización por parte del gobierno, las cosas suceden. Y ahora he aprendido, yo les digo a la gente que colaboramos de esa manera, nosotros somos facilitadores de convertir en realidad lo que estaba en un sueño. ¿Sí? No hacemos obras, construimos en realidad, ¿sí?, los sueños de la gente. Entonces, es algo que sí le dejo como reflexión. ¿Queremos progresar? Vamos a levantar la mano como ciudadanos responsables. 1. Y 2, vámonos a poner manos a la obra para lograr el cambio realmente verdadero y de transformación que requieren nuestras calles, nuestras colonias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Bien, gracias, Lalo, presidente. Señor Felipe, algunos problemas que usted nos decía, cuando no se lleva de manera lícita todo el proyecto, sabemos que genera también problemas, ¿no?, al interno de quien va asumiendo alguna obra en favor del pobre, y que en momento se suman a los que ya mencioné. ¿Cuáles identifica usted? Aquí no se trata de ventilar personas, no, sino el hecho de que a lo mejor por la incapacidad que tenemos, digamos, la ciudadanía, el mismo servidor público, porque también nos enseñamos. Yo también como sacerdote me he ido enseñando a trabajar en favor de la comunidad donde me ha tocado en el bien espiritual,
y que uno va aprendiendo, dices, a lo mejor le falta más aprender, le falta más educación, y a lo mejor tiene poca conciencia, como decía hasta la señora o la persona que nos platicaba el presidente Lalo, a veces nos educan a nosotros para poder entonces acompañar, ¿no? No sé qué problemas usted identifica al ver los proyectos y decir, falta algo más en esto, o sea, a lo mejor cumplió, pero falta algo más en el servidor público, en la sociedad, y que creo que le podemos hacer más cercano al pobre algo que necesita, no hablo material, sino toda la integralidad de la persona. Sí, efectivamente, como servidores públicos no estamos exentos de cometer errores que son humanos, que no sean con dolo, hay que distinguirlo en ese sentido. Hay errores, sí, hay proyectos que resultan deficientes. ¿Por qué? Porque se presentan vicios ocultos y que nace de ahí la inconformidad del ciudadano, del beneficiario. Pero muchas veces son errores. ¿Por qué? Porque el supervisor es nuevo, acaba de salir de la carrera, le falta experiencia, pero para eso también hay responsabilidad del contratista, del ejecutor, que también tiene responsabilidad de asesorar y dar su recomendación para que la obra se ejecute en las mejores condiciones. Hay muchos proyectos que muy ciertamente no se ubican a la calle que va destinada. Por error, se ubicó en otra calle, se puede interpretar como una desviación de recursos y para el ciudadano, el comité vecinal o las comisiones que participan dentro del CUPLADEN, que hicieron su petición al presidente municipal para que fuera incluida, muchas veces por el nombre de calle se va hacia otro lado la acción y resultan ahí también ciertas inconformidades. Hay proyectos que por falta del promotor, ¿sí?, queda muchas veces, ya recibí el beneficio yo ciudadano, se atendió a la zona de atención prioritaria, pero falta esa labor del servidor público, el promotor, de incentivar a la gente a querer la obra como tal, para que ésta perdure, como lo había dicho anteriormente. Uno de los programas que ha dado mucho resultado, y como bien lo cita el alcalde, las obras por cooperación que también se manejan aquí en el municipio, y que muchas veces en esas localidades que tienen mayor emigración, los recursos también de los migrantes se aplican también en el municipio, y como bien lo dice el alcalde, con un peso o con una obra que cuesta 1,5 millones y que hicimos 60 metros cuadrados, en obras por cooperación se avanza mucho más en las localidades y se le quiere la obra. Y cuando uno va a hacer visitas, las obras están limpias, las calles están limpias. Esa es también una forma de trabajar, y coincido con el alcalde, para incentivar a la gente a también salir adelante, tanto como personas en su calidad de vida y en su cultura familiar también. Y eso, si bien no inhibe, como lo decía en el spot, de que sí sigue existiendo delincuencia, drogadicción, yo creo que ahí sí vamos a tener que trabajar un poquito más en la cultura familiar, en esos principios familiares como tal. Muy bien, pues agradezco. Casi estamos cerrando nuestro programa. Quisiera en 1 minuto, 1 minuto y medio cada uno de nosotros compartir una conclusión, ¿no? Yo creo que este tema, si quieres la paz al encuentro del pobre, pues requiere un ejercicio de directrices de acción, ¿no? De poder hacer aplicaciones después de haber estado en la realidad, ¿no? De haber entrado en contacto con el otro, o que nos hacen encontrarnos con otros, ¿no? Que necesitan tal vez de nuestro servicio en este momento en el que ustedes se encuentran. Yo cierro con una palabra que me gustó mucho del Papa, y creo que sí es algo. Tengo un compromiso de vida como sacerdote. Me toca a mí también hacer algo, y creo que no lo debo de olvidar. Saliendo de mi casa, de aquí de donde vivo en el seminario, tengo un compromiso y me toca entonces ayudar, ¿no? Y creo que sí lo podemos hacer. Entonces, no sé, la conclusión de presidente Lalo, el señor Felipe. Sí, padre. Bueno, pues agradecerle, padre, esta oportunidad que nos dan. Sin duda alguna, el pobre siempre estará ahí, atento a recibir una mano que le ayude. Y el gobierno puede ser una mano,
La sociedad debe ser la otra mano. De tal manera que cuando nos unimos sociedad y gobierno es como podemos realmente concretar una acción a la cual estamos llamados como cristianos, una acción a la cual estamos llamados como gobernantes, pero también una acción a la que estamos llamados como seres humanos. Y es por eso que es una invitación a todos los gobernantes a nunca olvidarnos del rostro del pobre. Es realmente una misión a la que estamos llamados. Y la colaboración de la ciudadanía es otra misión a la que estamos llamados a coordinar y a motivar para que realmente podamos concretar el amor de Dios a través de las acciones del ser humano. Gracias, presidente Lalo. Señor Felipe. Sí, padre, realmente como servidor público tengo una misión también, el cuidar que los recursos destinen hacia donde deben de llegar. Apoyar al pobre es una cuestión interna, tanto personal y como obligación del gobierno. Como sociedad estamos obligados a ayudar al prójimo sin distinto alguno. En ese sentido, como servidor público y como parte del gobierno municipal, todos los servidores públicos, para cumplir esos ejes estratégicos y ese plan de desarrollo y los planes de gobiernos a los cuales los alcaldes van dirigidas todas sus energías y sus propósitos, como servidores públicos debemos de tener esa certeza humana, ese valor humano, para no sentirnos todos poderosos porque somos servidores, nos pagan, el pueblo es el que nos paga, y si la necesidad del pobre es hacia donde vamos a ir a batir ese rezago, que sea lo más transparente posible y con la mayor honestidad de los servidores públicos, padre. Y pues muchas gracias, ¿no? Por su tiempo, el haber compartido con nuestra comunidad. Hay una comunidad en una página, tal vez es virtual, sabemos que queremos llegar a la persona como tal. Siempre invitarnos, ¿no? Creo que animarnos, nos estamos conociendo, nos conocemos, pues cuando podamos hacerlo, ¿no? Creo que sí terminará el momento del servicio, digamos, nuestro horario, pero yo creo que hay algo que podemos hacer. Siempre creo que se nos mueve el corazón en compasión por el otro y hay que hacerlo. Ahí, a lo mejor hasta escuchar a alguien que en esa pobreza moral o espiritual tiene, creo que ya estamos ayudando. Y si tal vez hay algo que podemos compartir, está en nuestros bolsillos, dice el Papa, pues creo que también lo debemos hacer, ¿no? Siempre hay algo. Entonces, las personas muy concretas dicen, tenga, llévese un bolillito, hasta esas cosas muy simples, ¿no? Hasta grandes cosas que a ustedes les toca realizar en ese servicio que se les ha concedido. Pues bueno, despedimos a nuestra comunidad virtual que nos acompaña siempre en Radio Cristo Rey, pidiéndoles pues que hagamos opciones de vida. Ellos han hecho opciones de vida. Cuando se fueron formando, ahora que trabajan, siguen haciendo esas opciones siempre por el otro. Pues el Señor bendiga la vida de ustedes en su servicio, en sus familias, a los que nos acompañan y bueno, estamos a su disposición, a cualquier duda, cualquier pregunta, tanto el señor Felipe, el presidente Lalo, creo que podemos escucharles, podemos atenderles ahí donde tal vez en nuestra arquidiócesis nos encontramos, nos vemos y creo que podemos atender esta experiencia. Si quieres la paz, sale al encuentro del pobre. Muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes en la experiencia de este programa Mensajeros de Paz. Muchas gracias, Padre. Bendiciones a usted y a todos nuestros radioescuchas. Gracias, Padre. Sí. Gracias, don Felipe. Gracias, esto fue Mensajeros de Paz. Te esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Por supuesto, en Radio Cristo Rey.